Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús y a quienes tienen a bien acompañarnos cada día domingo mientras compartimos la palabra del Señor. Hoy estamos cumpliendo 8 meses exactamente de haber comenzado a transmitir estos sermones desde casa, desde que tuvimos que limitarnos a no reunirnos como iglesia. Desde el 15 de marzo hasta hoy 15 de noviembre hemos estado compartiendo la palabra del Señor. Y gracias al Señor, pues nos da la oportunidad de utilizar los medios de las redes sociales para seguir animando y fortaleciendo la fe de los hermanos. Sabemos que no es la manera ideal, necesitamos la comunión unos con otros. Y uno de los elementos que podemos aprender del libro de los Hechos que hemos estado estudiando es precisamente la importancia de esa comunión y cómo esa comunión, esa fuerza unida de la manifestación del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo es lo que permitió que el mensaje del Evangelio avanzara. Así que oramos para que el Señor en su momento nos permita una vez más estar juntos, reunirnos y poder compartir la fe y con la comunión espiritual que tenemos en el Señor. Mientras tanto, si sigamos apoyándonos en oración, utilizando la comunicación que podemos tener a través de los diferentes recursos que están a nuestro alcance y aprovechamos la oportunidad de compartir el mensaje de la palabra del Señor. Una de las lecciones importantes que aprendemos del libro de los Hechos es precisamente cómo Dios utilizó a esa iglesia naciente, a esa iglesia recién formada, para hacer un impacto en el mundo y en la sociedad que realmente no esperaba el surgimiento, diremos por el momento, de un movimiento de tal índole. Aunque no podemos llamar a la iglesia exclusivamente un movimiento, y quizás no es la mejor palabra, no es un movimiento, no es una tendencia, no es una secta, no es una religión nueva. Es realmente la vitalidad de la obra de Dios a través de las personas al formar un nuevo cuerpo, una nueva vida, un nuevo organismo. Y de hecho, cuando se habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, se está hablando precisamente de eso, que es un organismo vivo, compuesto de los diferentes miembros que somos cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor. Y cuando vemos en las narraciones del libro de los Hechos, podemos ver cómo Dios está utilizando a ese cuerpo que comienza a formarse para hacer válido y firme el mensaje del Cristo resucitado, que es lo que realmente le va a dar la base, la estabilidad, el fundamento a la iglesia. Realmente no hay nada que dé base a la iglesia, sino únicamente la persona de Jesucristo y lo que Dios ha hecho a través de él. Y es precisamente Cristo como el centro de la iglesia lo que permite que cada uno de nosotros pueda mantenerse firme en la fe y entender claramente qué es lo que somos, qué es lo que hacemos y hacia dónde vamos. Si una de las cosas que nos podemos preguntar es sobre nuestra identidad cristiana, nos podemos preguntar sobre nuestra identidad como creyentes en Jesucristo. No lo podemos responder esta pregunta con referencia a la comunidad a la que pertenecemos, aunque de hecho pues nos identificamos como una comunidad de fe cristiana que tiene algunas características muy propias, y podemos ver que a lo largo de la historia, en 2000 años de la historia, ha habido muchas manifestaciones de la fe cristiana en diferentes comunidades, tanto en su expresión externa como en su expresión doctrinal, como en su expresión litúrgica y espiritual. Pero eso no es lo que nos identifica. Quizás nos puede dar una etiqueta externa, nos puede asociar con un grupo en particular, pero realmente lo que nos identifica por sobre todo es la predicación del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y eso es algo que podemos ver claro en el mensaje de los apóstoles, en el libro de los Hechos y en la presentación como ellos comparten el mensaje del Evangelio. Hoy estudiaremos un pasaje un tanto largo, del versículo 12 al 42 del capítulo 5, así que trataremos de verlo de una manera resumida para no tomar demasiado tiempo. Pero tratando de entender y ver qué es lo que está ocurriendo acá. Básicamente lo que yo veo es que este pasaje nos habla del impacto del Evangelio en las vidas y en la comunidad. Lo que el Evangelio hace, la transformación, el cambio que hace.
Aunque es cierto que por la narración podemos ver que sucedieron en aquel tiempo situaciones o se dieron circunstancias que nos dejan un poquito preguntándonos, ¿será que esto debería repetirse, debería suceder entre nosotros hoy en día? ¿O es algo que es propio para este momento de inicio de la iglesia y una de las maneras como el Espíritu Santo se estaba manifestando? Me refiero a los milagros que de hecho los apóstoles estaban haciendo, las sanidades, la expulsión de demonios. Sin embargo, indistintamente de cuál sea la respuesta que demos, si debería repetirse esto en nuestros días o si simplemente sirvió como un momento de arranque, tal como por ejemplo el autor de la carta a los Hebreos nos dice que el Espíritu Santo daba testimonio con aquellos primeros discípulos para confirmar el mensaje que ellos predicaban. Hay algo que podemos observar, que el Evangelio tiene que causar un impacto en nuestras vidas y en la comunidad en la que vivimos. Y con frecuencia este impacto puede causar rechazo, puede causar oposición, puede causar persecución. Sin embargo, el mensaje del Evangelio debe ser tan claro porque está basado en la predicación de la persona de Jesucristo que comienza a cambiar y transformar a las personas. Leamos los versículos 12 al 16 de esta porción. Dicen así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué ocurrió esto que se narra aquí? Recordemos que el punto principal de los apóstoles es compartir el mensaje del Cristo resucitado, quien habiendo muerto en la cruz, quien habiendo sido entregado y sufrido, azotado, vilipendiado, haber sido burlado, el Señor permitió que después de morir fuera resucitado y ascendió a los cielos y se encuentra a la diestra del trono de Dios, en una posición de honra, de autoridad. Aquel que el pueblo rechazó, Dios le ha nombrado, le ha declarado, le ha manifestado como el escogido suyo y el Mesías. Y una de las formas como se dejaría ver, de acuerdo a las enseñanzas del Antiguo Testamento, la presencia del Mesías en medio del pueblo es precisamente por medio de estos milagros de sanidad, de cambio y transformación y el poder de Dios. De hecho, cuando el Señor Jesucristo estaba ministrando y Juan se encontraba preso, habiendo sido puesto en la cárcel por Herodes, poco antes de ser decapitado por Herodes, envió a sus discípulos al Señor Jesucristo a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Y el Señor no le responde ni un sí ni un no, sino le responde con los eventos, con los hechos de lo que estaba ocurriendo. Y el Señor dice que los ciegos veían, que los cojos andaban, que los muertos resucitaban. De manera entonces que el Señor señala que su presencia como el Mesías se estaba confirmando por medio de los milagros. Y lo que tenemos aquí es que por medio de los apóstoles, y notemos, no son los apóstoles, sino se dice que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Esta manera de presentarlo pasivamente es una forma indirecta de decir que Dios era el que estaba manifestando estas grandes señales y prodigios en medio del pueblo, como una manera de apoyar, certificar y dar la seguridad que el mensaje que ellos estaban predicando del Cristo resucitado y ascendido y estando a la diestra de Dios era el Cristo que Dios había escogido para traer la salvación. Más adelante en este pasaje, cuando los apóstoles están frente al Sanedrín, van precisamente a hablar de Jesucristo como el Salvador, aquel a quien Dios puso para librarnos de los pecados. Estos milagros que estaban ocurriendo entonces es la manera como Dios está comprobando, apoyando, certificando, garantizando que el mensaje de los apóstoles es el genuino y verdadero mensaje que el pueblo debe escuchar.
Nosotros nos preguntamos, ¿por qué es que no estamos viendo este tipo de manifestaciones hoy en día tan frecuentemente? De hecho, algunas tendencias o algunas líneas del cristianismo consideran que estos deberían repetirse, deberían manifestarse y tratan de practicarlos. Lamentablemente, en algunos casos, la evidencia ha demostrado que vienen a ser representaciones falsas y no es realmente la manifestación del poder del Señor. Pero no significa esto que no creamos en el poder de Dios y que Dios es el Dios de la sanidad, el Dios que ha vencido el mal, el Dios que puede obrar con poder en nuestras vidas. La pregunta ¿es eso algo necesario para el día de hoy? Habiendo sido ratificado y certificado el mensaje de los apóstoles, y quedado testimonio escrito para nosotros en las páginas del Nuevo Testamento, podríamos decir que ya no es necesario que esto se dé como en aquel momento, cuando la iglesia estaba arrancando y la iglesia se estaba manifestando. Sin embargo, en algunos momentos en los que el mensaje del Evangelio tiene que ser hecho claro y el poder de Dios manifiesto, particularmente en ambientes donde puede haber una oposición de las fuerzas del mal, Dios puede, en su gracia, en su soberanía y en su voluntad, manifestarse de esta manera. No dudamos que definitivamente Dios puede hoy en día todavía obrar esos milagros del poder suyo y transformar la vida de las personas. El punto para nosotros hoy en día no es tanto si estos eventos deben repetirse, sino qué impacto ha tenido el mensaje del Evangelio, si realmente nosotros hemos creído en ese mensaje del Evangelio. Se dice que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, entre el pueblo de Dios. Los que estaban fuera, probablemente así haya de entenderse la referencia a los demás, ninguno se atrevía, posiblemente porque no querían adoptar o acoger esa nueva fe a medias tintas. Acababa de darse el evento de Ananías y Zafira. El pueblo había escuchado de lo que había ocurrido con aquella pareja que había tratado de engañar no solamente a la iglesia, sino engañar a Dios. Recordemos la futilidad de mentirle a Dios. Y Dios se había manifestado de una manera inesperada, soberana, por medio de la muerte repentina de aquella pareja. De modo que había quedado impacto, tal como nos dice el versículo final de la sección referente a Ananías y Zafira, el versículo 11, que dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. De manera que la gente entendía que si uno creía en el Señor, si lo iba a servir, tenía que hacerlo de corazón completo y entregado, y posiblemente esa es la razón por la que no se atrevían a juntarse con ellos. Pero esto no significa que el mensaje del Evangelio no tuviera impacto y que las personas no estuvieran creyendo. Al ver aquellas señales, aquellos milagros, aquellos prodigios que se estaban haciendo, hubo respuesta de las personas, porque dice el versículo 14 que había quienes creían en el Señor, y eso hacía que el número aumentara, tanto en cuanto al número de hombres como de mujeres. Y todavía más, la gente movida por la necesidad. Recordemos que vivimos en un mundo donde las personas se encuentran en mucha necesidad. Una de las cosas que nosotros podemos reconocer constantemente es que al voltear la mirada a nuestro alrededor, hay una gran cantidad de sufrimiento, padecimiento, necesidad y limitaciones. Lamentablemente, en este mundo de maldad, de injusticia, de corrupción, es grande el número de personas que se ven lamentablemente afectadas por problemas de salud, por problemas sociales, por problemas económicos. Y las personas, cuando ven que hay una manifestación del poder de Dios, andan en búsqueda con sed de alguna solución para sus necesidades. De manera entonces que dice que aquellas personas que tenían a tantos enfermos y personas afectadas espiritualmente, los traían a la calle y los ponían para que siquiera pasara la sombra de Pedro sobre ellos. Seguramente siguiendo una creencia supersticiosa del poder de la sombra, y de hecho en el mundo antiguo la sombra se consideraba de mucho poder al punto que podía afectar a una persona, estar bajo la sombra de alguien de una manera negativa o positiva. No significa esto que se estuviera promoviendo un concepto supersticioso o mágico, sino que la gente en su necesidad se veía movida a actuar de lo posible y ver cómo lograba ser beneficiada por lo que estaba ocurriendo. Y es interesante que en medio de eso,
no se limita el actuar de Dios únicamente a personas que han manifestado una fe clara en el Señor Jesucristo, porque la gracia de Dios es grande y abundante. Y dice que aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Muchos comentaristas observan que la palabra todos puede estar utilizándose de una manera metafórica para referirse a muchos o una gran cantidad. Es muy frecuente que el lenguaje se utilice de tal forma. El punto aquí es que el mensaje del Evangelio está impactando las vidas de las personas, cambiando su situación, cambiando lo que están viviendo. Y eso ha despertado un hambre espiritual y una necesidad. La pregunta para nosotros es, ¿el mensaje del Evangelio que tanto hemos estado escuchando hace que nuestras necesidades se vean satisfechas, respondidas? No necesariamente tiene que ser que todo lo que nosotros queramos o todos nuestros problemas sean concedidos o que todos nuestros problemas sean resueltos. Pero el asunto es que el mensaje del Evangelio tiene que hacer diferencia. El mensaje del Evangelio tiene que cambiar y transformar el mundo en que estamos. Lamentablemente, después de 2000 años de historia de la iglesia, pareciera que nos hemos acomodado de tal manera con el mensaje del Evangelio que nos conformamos con tener un espacio cómodo en el cual podamos nosotros vivir nuestra fe, como se suele decir, experimentar aquellas cosas que nosotros queremos, por aquello que nos hace sentir cómodos, aquello que nos hace sentir adecuadamente, o como se dice frecuentemente, estamos en nuestra zona de seguridad, en nuestra zona de confort, en nuestra zona de comodidad. Y cuando nos sentimos bien, estamos contentos con ello y seguimos adelante, pero no nos preocupamos que el mensaje del Evangelio del Cristo resucitado y ascendido, que está a la diestra de Dios, intercediendo por aquellos quienes Él ha dejado en el mundo para que compartan el mensaje del Evangelio, no nos preocupamos de que ese mensaje del Evangelio cambie y transforme nuestras vidas y las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor. La pregunta es, ¿cuánto nos hemos conformado a un mundo que rechazó a Jesucristo, que lo colgó en la cruz? Y con gran frecuencia nuestras actitudes son precisamente las que los apóstoles señalarán y han señalado al liderazgo judío en relación con lo que ellos hicieron con Jesucristo. No debemos olvidar que quienes tuvieron una actitud más negativa, más acérrima en contra de Jesucristo, fueron los religiosos de su tiempo. No fueron las personas que podríamos nosotros llamar impías, los pecadores, los rechazados, los marginados de la sociedad. Fueron la élite espiritual, fueron la crema innata de la religión judía, los que realmente debido a su celo, al cual se va a hacer referencia aquí, un celo equivocado, como diría el apóstol Pablo en la carta a los romanos, que los judíos, dice él, los israelitas que son sus parientes, sus hermanos, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al entendimiento del mensaje del Evangelio. Con gran frecuencia es precisamente esa la actitud que rechaza el impacto del Evangelio del Señor Jesucristo. No tenemos que ser personas alejadas de la iglesia, alejadas de la religión, alejadas de Dios, como se dice, para oponernos y tratar de impedir el avance del mensaje del Evangelio y el impacto que este Evangelio debe tener en el mundo a nuestro alrededor. Aquellos hombres, aquellos líderes judíos, se ven movidos a ese celo, a esa reacción negativa cuando mira lo que está ocurriendo. Seguramente ellos no habían tenido en muchos años y muchas décadas y muchos siglos el impacto que aquel pequeño grupo estaba teniendo en la comunidad judía. Había podríamos utilizar la palabra probablemente inadecuadamente, había una revolución espiritual en el pueblo. Se estaba moviendo la situación de tal manera que ellos comienzan a darse cuenta que estaba ocurriendo a ellos algo que ellos nunca habían podido hacer. Habían sido maestros de la ley, habían sido sacerdotes que habían mantenido el cumplimiento de los sacrificios y de las fiestas y de todo lo que tenía que hacerse, pero el pueblo no se había movido y manifestado. Sí, había habido algunos levantamientos
A lo largo de la historia, como va a hacer referencia el fariseo Gamaliel, uno de los líderes importantes del pueblo judío, había habido algunos movimientos tratando de oponerse a lo antijudío, si pudiéramos llamarlo de esta forma. Pero no había habido un cambio, no había habido un impacto como el que la predicación del mensaje del Evangelio de Jesucristo estaba teniendo. Y con frecuencia, aquellos que nos creemos que tenemos a Dios en la mano o a Dios en la bolsa, porque hacemos lo que Él pide que hagamos aparentemente, aquellos que confesamos que tenemos la verdad de la palabra de Dios, puede ser que al no dejar que ese mensaje del Evangelio cambie y transforme nuestras propias vidas, no dejamos que ese mensaje del Evangelio, y nos oponemos a que ese mensaje del Evangelio impacte la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. El sistema establecido con gran frecuencia se opone al mensaje del Evangelio. No propongo con esto, naturalmente, una rebelión en contra del sistema establecido como tal, pero sí la necesidad de reconocer que con gran frecuencia el sistema establecido, religiosamente hablando, no reconoce al Dios que actúa por medio de aquellos que han tenido fe en Él. Y es eso lo que nos dice el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los fariseos, se llenaron de celos. Algunos explican que estos celos no solamente son los celos de la envidia, probablemente son los celos del fervor espiritual también, que era muy del fervor religioso. El celo porque no se interrumpiera, no se desajustara un sistema que ellos consideraban que era el sistema que Dios había manifestado y había revelado. Una cosa hemos de reconocer, y probablemente eso es algo una de las razones por las cuales los sacerdotes son particularmente los que se oponen a la predicación del Evangelio. Porque la predicación del Evangelio pone fin a la labor de los sacerdotes. Y esto es algo de lo que la carta a los Hebreos nos habla. Que toda la actividad de los sacerdotes en lo constante ofrecimiento de sacrificios y ofrendas, y la actividad del sumo sacerdote de ofrecer el sacrificio de expiación una vez al año en el lugar santísimo, habían quedado ya sin vigencia, porque el Señor Jesucristo mismo, al morir en la cruz del Calvario, resucitar y ascender a los cielos, había presentado en la presencia de Dios el sacrificio de su propia vida y había ejercido un ministerio sacerdotal de un orden sacerdotal completamente distinto al de aquellos. De manera entonces que el mensaje del Evangelio los deja a ellos al margen en su lugar de controlar el acceso a Dios. Eso es algo que probablemente ellos estaban percibiendo de aquella predicación del Evangelio, que se estaba proclamando por medio de la predicación del nombre del Señor Jesucristo un mensaje de salvación, un mensaje de perdón de pecados. Para los sacerdotes, los saduceos y el liderazgo judío, el único que podía dar perdón de pecados era Dios. Y cuando el Señor Jesucristo dijo que Él perdonaba los pecados de un hombre, dijeron que el Señor Jesucristo estaba precisamente cometiendo blasfemia, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Y ellos consideraban que era por medio de su papel, su ministerio, su labor, que el perdón de Dios se estaba dando y otorgando al pueblo. Pero aquí hay un mensaje del Evangelio que viene a transformar directamente a las personas por medio de la respuesta de fe al Señor Jesucristo. Así que movido por ese celo, esa envidia, ese fervor religioso y espiritual, echaron mano a los apóstoles, ya no solo a Juan y Pedro, como se deja ver en el capítulo 4, sino seguramente ahora al grupo completo de los 12, y los pusieron en la cárcel pública. Ellos quieren detener la predicación. Ya le han dicho a Juan y Pedro que dejen de predicar el nombre de Jesucristo, que dejen de hablar en ese nombre. Y Pedro claramente y Juan dijeron en el versículo 19, en el capítulo 4, les hacen la pregunta: considerad, dicen ellos, si es justo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes de a Dios. Ellos han sido claros en decir que van a seguir proclamando el mensaje del nombre del Señor Jesucristo.
Así que ellos quieren evitar e impedir esto y los echan a la cárcel, esperando al día siguiente poder juzgarlos y seguramente, como se verá más adelante, proceder quizá a condenarlos a muerte por blasfemia, por la forma en que ellos están predicando el mensaje de Jesucristo. Sin embargo, Dios en su gracia soberana los guarda, los cuida y los protege. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el pueblo, anunciad en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Dios les libera, no para esconderlos, no para librarlos, no para darles una vía de escape y desaparición de aquellos que se estaban oponiendo. Dios los libera por medio de esa acción sobrenatural con la presencia de aquel ángel, una figura muy frecuente a lo largo de la historia bíblica, como los ángeles son instrumentos de Dios para cambio, transformación, para apoyo y soporte de su pueblo. El escritor de la carta a los Hebreos dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor del pueblo de Dios. De manera entonces que Dios envía a ese ángel y los libera, pero no los libera solamente para salvarlos de la muerte, los libera precisamente para que continúen proclamando el mensaje del Evangelio. Y la instrucción del ángel a liberarlos es que vayan al templo, el lugar de la vida religiosa, el lugar público más obvio, el lugar donde se había estado desarrollando todo un sistema sacrificial que ha quedado caduco por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y su ascensión a la presencia del Padre, donde es el lugar donde realmente tiene que compartirse el mensaje claro del Cristo que da nueva vida. Y eso es precisamente lo que el ángel les dice: anunciad de pie en el pueblo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y es que eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio nos da nueva vida. El Señor Jesucristo nos da nueva vida. El Señor Jesucristo precisamente dijo que Él había venido para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Y esa es la diferencia que el mensaje del Evangelio debe hacer. Ese es el impacto que el mensaje del Evangelio debe hacer en cada uno de nosotros y la gente alrededor. Cobrar la nueva vida que Dios nos ofrece. El apóstol Pablo dice que antes de creer en Jesucristo estábamos muertos en delitos y pecados, pero que ahora Él nos ha dado nueva vida. Somos nueva criatura en Cristo. Hemos pasado de muerte a vida. Y eso es lo que el ángel instruye a los apóstoles, que vayan y anuncien las palabras de esta vida. Vida basada en la obra del Jesucristo resucitado, el que murió, pero el que también resucitó. Y por eso es que nuestra esperanza está en que así como Él resucitó, cada uno de nosotros algún día será transformado. Y aunque tengamos que pasar probablemente a través de la muerte física en este mundo, sabemos que ya tenemos vida en Cristo y algún día seremos resucitados, seremos vivificados, como dice el apóstol Pablo. Al día siguiente, cuando están predicando ellos, o mientras ellos están predicando y enseñando el mensaje del Evangelio, vienen los sacerdotes sin haberse enterado de lo que ha ocurrido y se reúnen en el Sanedrín. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Ahora están listos para oírlos, probablemente juzgarlos y condenarlos. Pero reciben el informe de que no se encuentran en la cárcel y que la cárcel se encuentra cerrada y que de repente escuchan de que están predicando en el templo. Viniendo uno, dice, les dio esta noticia, versículo 25, he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Se dan cuenta que hay un milagro en camino, no solamente el milagro de lo que Dios está haciendo con las personas, sino que soberanamente Dios ha obrado en protección de aquellos al sacarlos de la cárcel. Pero no es que Dios les hubiera librado definitivamente, porque Dios no los envía a que escapen, sino que están expuestos todavía predicando el Evangelio. Pero Dios quiere darle a aquellos una oportunidad clara de hacer ver que Dios es el que está obrando, cambiando y transformando.
Cuando vienen y los presentan ante el concilio, probablemente el Sanedrín completo, quizá el Sanedrín no había estado en su totalidad cuando Juan y Pedro fueron escuchados, según nos narra el capítulo 4. Seguramente aquí ya se encuentra todo el Sanedrín compuesto de 70 o 72 miembros de los diferentes grupos de poder, tanto religioso como económico y social, y estaban presentes ahí de las diferentes tendencias del judaísmo, los saduceos, que eran principalmente los sacerdotes, los fariseos, que eran podríamos decir laicos, no eran sacerdotes, pero eran personas que habían dedicado su vida al estudio y aplicación de la ley y a imponerla no solamente en su vida, sino en la vida del pueblo, y que eran tenidos en gran estima y gran respeto. Y lo que aquellos les dicen a los apóstoles es: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Ese es el meollo del asunto, esa es la clave y el meollo del asunto. La predicación del nombre de Jesucristo. Porque lo que realmente tiene impacto en las vidas no es un mensaje de consuelo, de confort, de comodidad, no son motivaciones humanas. Lo que realmente causa un impacto en las vidas es la predicación del nombre de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Lo único que va a cambiar a las personas y al mundo a nuestro alrededor es reconocer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que su obra es efectiva y eficiente para darnos la vida y la salvación. El autor de la carta a los Hebreos dice que nos hace perfectos, no en el sentido de que nos hace impecables, sino que nos coloca en una posición de que podemos ahora ir directamente a la presencia de Dios porque se nos otorga un perdón de una vez y para siempre. Y continúan diciendo: les dimos esa orden y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Reconocen ellos que por medio de la predicación del evangelio de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor, algunos de los detalles que los apóstoles habían estado haciendo, y seguramente no con la intención de echar culpa, sino por hacer referencia a los hechos, era que el Señor Jesucristo había sido entregado principalmente por el liderazgo religioso y específicamente por los sacerdotes a manos de los romanos para que fuera crucificado. Y ellos ya se lo estaban tomando a título personal: y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ellos se dan cuenta de cuál ha sido su actitud. Ellos reconocen que lo que hicieron unas cuantas semanas o meses antes, cuando el Señor Jesucristo fue colgado en la cruz del Calvario, por ser ellos los que insistieron en que el Pilato lo crucificara. Pedro una vez más responde con claridad. Ahora ya no les dice: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Ahora Pedro, con una forma más rotunda y clara, les dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es un reto, es un desafío. Es una forma de decir: ustedes ya no tienen autoridad. Qué terrible escuchar eso por parte de aquellos hombres. Pero es que ellos ya, dice Pedro, ya no tienen papel en ofrecer a los hombres su acercamiento a Dios. Ustedes ya fueron hechos a un lado por Dios, porque Dios ahora ha exaltado a Jesucristo. Precisamente esto es lo que Pedro dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Pedro insiste en que ellos habían rechazado a Jesús, pero Dios lo levantó. Frecuentemente se entiende levantó a Jesús como una referencia a la resurrección. Y de hecho, algunas de las versiones, precisamente, en vez de levantó, tienen la palabra resucitó. Dios resucitó a Jesús. Y algunas incluso añaden la frase de entre los muertos. Sin embargo, algunos piensan que el término utilizado aquí quizá no se refiere al hecho de que Dios resucitó a Jesús, sino de que Dios lo exaltó por medio de la resurrección, definitivamente, pero por medio de la resurrección y la ascensión, Dios lo exaltó como aquel que realmente es el escogido de Dios para dar la salvación.
Aquel que había sido rechazado por el liderazgo judío fue exaltado por Dios y nombrado, aquel que recibió un nombre que está por encima de todo nombre. Como dice el apóstol Pablo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y continúa diciéndolo así Pedro: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Naturalmente Pedro no se refiere de manera exclusiva a Israel, él se refiere al pueblo de Israel porque es ante quienes ellos están hablando en primer término. Sabemos nosotros que el Señor Jesucristo habló de que el mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados debía llevarse a todas las naciones. Pero Pedro está hablando de una manera directa a los sumos sacerdotes, cuyo papel era un papel dirigido específicamente a interceder por la nación de Israel. Y Pedro afirma esto, ¿y cuál es el papel? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ese Espíritu Santo que había sido derramado sobre la iglesia el día de Pentecostés y que había estado obrando manifiestamente a través de la predicación y los milagros que los apóstoles hacían, estaban dando testimonio de que Dios había exaltado a Jesucristo y le había hecho ahora príncipe y salvador para dar perdón, arrepentimiento y perdón de pecados. Y eso es lo que el mensaje del Evangelio nos ofrece: arrepentimiento y perdón de pecados por medio del Señor Jesucristo. Naturalmente, esto no fue recibido a bien por los sacerdotes o el liderazgo del sacerdotal. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos, seguramente porque perciben, de acuerdo a sus creencias o su opinión, que ellos han hecho blasfemia. Sin embargo, alguien los pone en razón, si pudiéramos decirlo de esta manera. Alguien que no pertenecía al grupo de los saduceos, de los sacerdotes, posiblemente alguien de una gran influencia y reputación. Algunos consideran que Gamaliel, este individuo, era nieto del famoso Gilel, un rabino que había establecido la base en cuanto a la interpretación de la ley. Y más adelante, tras la muerte de Gamaliel, se dice que una vez muerto Gamaliel, ya no había habido realmente quien explicara la ley como él lo había explicado. No solamente era descendiente de grandes líderes rabínicos, sino que también fue el ancestro de algunos de los líderes importantes en la época de transición, tanto previo como posterior a la destrucción del templo de Jerusalén. Y se dice que Gamaliel fue el primero en ser llamado no solamente Rab o Rabí, sino Rabán, gran maestro. Así que levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, a este se unió un gran número, como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llegó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Gamaliel le dice: miren, si este es un movimiento de hombres, desaparecerá. Es interesante que no se dice que el líder de este nuevo movimiento, si pudiéramos llamarlo así, o este camino o esta vida, sea Pedro. Naturalmente, por la insistencia en el nombre de Jesucristo, es Jesucristo. De suerte entonces que podríamos decir, ya su líder, porque ellos no aceptaban la resurrección de Jesucristo, ya su líder fue muerto, entonces van a desaparecer así como los seguidores de un Teudas o de un Judas Galileo desaparecieron. Sin embargo, si esto es de Dios, y de alguna manera Gamaliel está manifestando también su disensión de los saduceos en cuanto a muchas actitudes, creencias y posturas, le dicen: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
Dios permitió que Gamaliel los hiciera entrar en razón y reconociera que esto era obra de Dios, porque naturalmente esa confirmación que el Espíritu Santo estaba haciendo por medio de los milagros, a través de los apóstoles, estaba dejando ver que ahí había un actuar de Dios y no un simple actuar humano. Convinieron entonces, dice, con él en no matarlos, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, es decir, todavía los castigaron por su desobediencia porque habían seguido predicando el evangelio. Y probablemente este azote es el azote más fuerte que se daba, el azote de los 40 golpes. Así que los apóstoles no salieron sin haber sufrido esa persecución. Seguramente sufrieron los 40 azotes y quizás los 40 azotes menos uno, que frecuentemente se daban solo 39 para evitar exceder el número de 40. Después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Todavía insisten que nos sigan predicando el evangelio. Sin embargo, y aquí vemos el impacto del evangelio y cómo aquellos hombres, aquellos 12 apóstoles reconocen lo que Dios está haciendo y a través de ellos, en el pueblo de Israel, en la comunidad, en las vidas de todos. Y salieron de la presencia del concilio, dice, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Por causa del nombre. Porque es el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Y por eso se hace énfasis aquí, por causa del nombre. Jesucristo que ha venido a cambiar y transformar. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo debe causar un impacto en nuestras vidas, porque es un mensaje de cambio y de transformación. Un cambio de vida, un cambio porque nos trae el arrepentimiento y el perdón de los pecados, un cambio porque nos acerca a Dios, porque hemos creído en aquel que Dios ha escogido y que ha exaltado como príncipe y lo ha exaltado también como Salvador. Un asunto interesante aquí es que esta es la primera vez en este versículo 31 que se utiliza la palabra Salvador en el libro de los Hechos, de apenas unas pocas. No es un término que se utilice con frecuencia en los evangelios ni en el libro de los Hechos. Principalmente va a ser un término que se utilizará en las epístolas. Pero tenemos a un Jesucristo que nos libera de la esclavitud del mundo, del pecado, de la esclavitud de la carne. Y ese es el mensaje de cambio que nosotros debemos entender, predicar y hacer. Y aunque haya oposición, aunque el sistema religioso establecido a veces se opone, debemos continuar predicando ese mensaje del Evangelio, porque eso es lo único que va a traer cambio y transformación a nuestras vidas y a la comunidad. Y aunque haya oposición, aunque haya rechazo, aunque haya falta de comprensión, el nombre de Jesucristo debe ser mantenido siempre como el nombre que debemos enseñar y predicar. Gloria sea al Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, que sigan pasando un bendecido domingo. Con la ayuda del Señor, pronto nos veremos juntos, pero mientras tanto continuamos compartiendo el mensaje de la palabra del Señor a través de las redes. Bendiciones.